Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y henos aquí un día más para practicar la Lección Divina, lectura orante de la palabra. Hoy viernes 24 de enero, que nuestra Iglesia Católica está celebrando la memoria de San Francisco de Sales, un santo extraordinario, un doctor de la Iglesia, el cual dejó unos escritos maravillosos, entre ellos uno muy importante para nuestros inicios dentro de la vida espiritual, que se llama Introducción a la vida devota. Aquí lo tengo. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Es un libro que él dirige a una discípula suya, a una joven que él estaba dirigiendo espiritualmente, que se llama Dorotea, y pues allí se va viendo cómo él dirige esa alma. No, Filotea, que Dorotea, no joda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19, y leemos en voz alta. En eso consiste este primer paso, en una lectura, en una primera lectura hecha en voz alta. Comencemos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsarlo a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateos, Tomás, Santiago el Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Bien, y en este primer paso de la lección divina, luego de haber leído por primera vez el texto, contestemos esta pregunta: ¿qué dice el texto? Y vemos que en la lectura de hoy Jesús nombra o escoge a los que van a estar con él. Entonces, para responder esta pregunta, ¿qué dice el texto? Debemos repasar, ver los detalles, subrayar, extraer las partes más importantes y anotarlas en nuestro cuaderno espiritual. Para eso debes tener a la mano ese cuaderno espiritual que es tan valioso, o cuaderno de citas bíblicas o de anotaciones bíblicas, en donde vas a tener todo el recuento de las lecciones divinas que vas a ir haciendo paso a paso. Entonces, te voy acompañando. Bien, vamos a ir entonces a ver los detalles de la lectura. Vemos que Marcos nos cuenta la elección de los 12 apóstoles, como les dije, ¿verdad? Por una parte está la multitud que oye con gusto la predicación de Jesús y lo sigue a todas partes y se aprovecha de sus milagros, y por otra están los discípulos que creen en él y le van reconociendo como el Mesías esperado. Ahora finalmente él elige a 12, que a partir de ahora le seguirán y estarán con él en todas partes.
Es decir, estas personas que él estaba escogiendo pasarían a ser sus apóstoles. Ya no discípulos, serían apóstoles. En griego, la palabra apóstol significa enviado. Estos 12 van a convivir con él y los enviará luego a predicar la buena noticia, con poder para expulsar demonios, como lo ha hecho él. Es decir, van a compartir su misión mesiánica y serán la base de la comunidad eclesial para todos los siglos. El número de 12 no es casual. Es evidente su simbolismo que apunta a las 12 tribus de Israel. La Iglesia va a ser desde ahora el nuevo Israel unificado en torno a Cristo Jesús. Fíjense, eh, si vamos a revisar los versículos, tenemos en primer lugar el versículo 13, que nos dice las características de la llamada que les hace Jesús responde al criterio de una libertad absoluta por parte del Maestro. Dice allí que Él llamó a los que quiso. Versículo 13. Es decir, a los que llamaba eran los que Él recibía para que lo siguieran. Con todo, la elección se hace siempre en favor de todos los hermanos. Marcos subraya inmediatamente después, los eligió antes que nada para que lo acompañaran, dice el versículo 14, aprendiendo así a conocer el corazón del Padre manifestado en Jesús. Ellos fueron llamados para estar con Jesús y aprender de Él, a conocer el corazón del Padre. Solo a partir del vínculo profundo establecido con Jesús son enviados a anunciar a todos la buena nueva del amor del Padre. Jesús les confiere también el poder de vencer el mal y por consiguiente todo miedo, expulsando a los demonios. Los escogidos son 12, número entrañable en Israel. Son por lo tanto los patriarcas del nuevo pueblo de Dios, testigos ante todos de todo lo que dice y hace Jesús. El primero de ellos es Simón, que recibe el nombre de Pedro, roca, imagen de la fidelidad de Dios a su alianza. Le siguen Santiago y Juan, a quienes dio Jesús, tal vez a causa de su carácter, el sobrenombre de hijos del trueno. Y después todos los demás, hasta llegar a Judas Iscariote, el traidor. También él fue elegido por ser amado. Los 12 son gente normal sin prerrogativas excepcionales, bien al contrario. Sin embargo, precisamente a ellos confió Dios dar testimonio de su amor a la humanidad. Estos hombres fueron preparados por Jesús para dar testimonio de Él a las naciones. Y no iba a ser una vida sencilla. Ellos no sabían a lo que se iban a enfrentar, lo supieron después, pero poco a poco fueron conociendo a ese maestro que convivía con ellos y fueron enamorándose de su nueva doctrina, de esa doctrina del amor que estaba por encima de toda ley. Les costó comprender
la comprensión fue lenta, fue un proceso de adaptación y toda esa comprensión les vino a través del tiempo. Fue un proceso, como les dije, ¿verdad? Y eso también nos sucede hoy a nosotros. A veces nos ponemos a leer la Biblia, la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y no comprendemos. De buenas a primeras nos cuesta entender qué querrá decir el evangelista o el que escribió y, y nos desesperamos y tal vez abandonamos porque no entendemos, esto no es para mí. No, hermanos, así estaban los discípulos cuando fueron llamados. Ellos no comprendían muchas cosas, sin embargo, esa convivencia con Jesús les fue abriendo los sentidos. Y así pasa con nosotros. Es un proceso, la comprensión es un proceso que es gradual y poco a poco, a medida que vivamos la experiencia de la palabra, leamos y practiquemos la palabra, Dios nos va a dar las luces para poder ver claramente y comprender lo que estamos leyendo. Entonces, sigamos adelante con el próximo paso. Segundo paso de la lección divina, la meditación. Ahora, ¿qué me dice a mí el texto? ¿Qué puedo visualizar de este texto que me toca a mí en mi día a día, en lo que estoy viviendo, en mi realidad? Sabemos que el texto bíblico no es un texto histórico. Sí contiene de mucha historia, pero esa no es la finalidad. La finalidad de la Biblia no es contarnos historias, sino más bien darnos ejemplos de vida para poderlos aplicar a nuestra vida. Entonces, te voy a ir acompañando en esta meditación para ir descubriendo cuál es el mensaje que Dios nos tiene a ti y a mí. Comencemos. Bien, y estos son los tres aspectos que te voy a compartir. Vamos a ir desglosando uno a uno, te voy a ir comentando uno por uno. El primero, subió al monte y llamó a los que quiso. Jesús comenzó con toda intensidad su predicación. Entró en la sinagoga, comenzó a obrar prodigios y milagros, sanando enfermos y endemoniados, y llega a un punto donde requiere ayuda. No puede seguir solo. La mies es mucha y él estaba solo. Entonces necesita colaboradores, pero antes todo lo consulta en oración con su Padre. Jesús consultó con su Padre antes de la elección de sus discípulos. Preguntémonos tú y yo, antes de una elección importante en mi vida, ¿lo consulto en oración? Tengo humildad para buscar ayuda y dejarme ayudar? Fíjense, hermanos, este es un punto muy importante, porque por lo general, cuando vamos a tomar una decisión importante en nuestra vida, como es escoger una carrera, escoger a a un marido o escoger qué vocación de vida voy a tomar, si casarme, si irme a la vida consagrada, religiosa, si ser sacerdote, eh, inclusive qué carrera voy a estudiar, qué, qué trabajo es el que más me conviene. Todas estas elecciones en la vida que son importantes, solemos no consultarlas.
en oración. Y aquí cómo Jesús nos da el ejemplo del éxito, del éxito de la misión. El éxito está en ser sumisos y consultar siempre cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios nos conoce profundamente y sabe qué es lo mejor, con qué vamos a ser felices. Entonces, al tener nosotros ese Padre providente, ese Padre que todo nos lo proporciona, que nos cuida con su amor tierno y misericordioso, ¿cómo no tomarlo en cuenta para nuestras decisiones? Sobre todo esas decisiones importantes. Segundo aspecto, para que se quedaran con él, dice la lectura. Jesús los escoge para que se quedaran con él. Eran 12 personas, normales y corrientes, pero sí tenían dos cualificaciones especiales. La primera, habían sentido la atracción magnética de Jesús. Había algo en él que les había hecho querer tenerle por maestro. Y la segunda, tenían el coraje de mostrar que estaban de su parte, es decir, lo defendían. No nos equivoquemos. Aquello que estaban iniciando esos discípulos requería coraje. Ahí estaba Jesús pasando tranquilamente por alto normas y reglas. Ahí estaba Jesús siguiendo un camino que conducía inevitablemente a una colisión o un choque con los líderes ortodoxos. Ahí estaba Jesús ya marcado como pecador y como hereje, y sin embargo tuvieron el coraje de asociarse con él. ¿Tú y yo lo haríamos hoy en día? ¿Tendríamos el coraje de vivir como discípulos de Jesús? ¿O me da vergüenza de manifestar públicamente que creo en Él, que lo sigo, que es mi maestro? El camino de Jesús, hermanos y hermanas, es un camino de valientes y siempre va a enfrentar muchos riesgos y dificultades. No es un camino fácil. Jesús no nos promete un camino fácil. Tercer aspecto, para mandarlos a predicar. Esa era la finalidad. Quería que fueran sus representantes, que le hablaran a otros de él. Ellos mismos habían sido ganados para que pudieran ganar a otros. Esa era la tarea. Jesús los equipó con dos cosas. En primer lugar, les dio un mensaje. Habían de ser sus heraldos. Un sabio dijo una vez que nadie tiene ningún derecho a ser maestro a menos que tenga una enseñanza propia que ofrecer o la enseñanza de otro que desea apasionadamente propagar. La gente siempre escuchará al que tenga un mensaje. Jesús le dio a sus amigos algo que decir. Preguntémonos tú y yo, ¿tengo la valentía de propagar el Evangelio y hablar de Jesús con mis amigos, inclusive en mis reuniones más íntimas? ¿Defiendo mi fe de aquellos que la atacan o critican? Cuando yo escucho que están criticando mi fe católica, ¿la defiendo? ¿Qué tanto conozco y estudio mi fe? Buena pregunta, hermano y hermana. Sabes, yo tenía la misma preocupación, tenía la inquietud de conocer y estudiar mi fe. Y a medida que fue pasando el tiempo,
me fui ocupando en buscar los cursos, de irme formando, de ir teniendo ese conocimiento que me ayudara después a transmitir a otros mi fe y también en defenderla. Entonces, este canal yo lo creé con esa razón, para transmitir esa fe que yo defiendo y que yo conozco, nuestra fe católica. Por eso aquí en el canal vas a conseguir muchas catequesis, vas a conseguir materiales de formación, vas a conseguir documentos de la iglesia, vas a conseguir catecismo para adultos, eh, vas a conseguir materiales que te den alguna enseñanza sobre un tema específico. Por ejemplo, en estos días le compartí el del ayuno y la abstinencia. Y así, hermanos y hermanas, para esto Jesús nos ha llamado, para esto Jesús nos ha elegido, para dar a conocer nuestra fe. Entonces, ¿cuál es la forma que tú lo puedes hacer? ¿Cómo puedes colaborar con la obra de Jesús? Tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Y ahora qué me hace decir el texto? ¿Cómo le respondo al Señor? En base a lo que hemos meditado, te voy a compartir una oración y te invito a que hagas la tuya y la anotes en tu cuaderno espiritual. Oremos. Padre bueno, danos la capacidad de buscar en ti toda la fuerza, la luz y la guía para nuestra vida y nuestros proyectos. Ilumínanos también para saber en cada momento cómo actuar. Queremos ser un verdadero discípulo, que nos sintamos llamados para estar con Jesús, aprender de Él e imitarlo. Que podamos compartir con valentía su mensaje de salvación. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, la contemplación. ¿Qué me hace sentir y ver el texto? Y en este momento te invito a que visualices, a que te visualices allí en esa lectura, como parte de esos discípulos llamados por Jesús. Siéntete elegido, elegida por Jesús para aprender de Él y luego salir a la misión. Jesús te está capacitando. Jesús te está dando a conocer su plan, dando a conocer su verdad para que tú la transmitas a los demás. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir esa elección que Jesús hizo contigo? Vamos a permanecer un momento en silencio. Vamos a cerrar nuestros ojos, dejando que esta palabra de Dios que hemos meditado y orado resuene en nuestro corazón. Sintámonos acompañados por su amor y por su paz. Quinto paso de la lección divina, y es el último paso en donde vamos a ofrecerle al Señor nuestro propósito, nuestro compromiso, que nos va a llevar a la acción, que nos va a llevar a cambiar alguna actitud o a poner en práctica algo que Él nos está pidiendo. Y la pregunta es, ¿a qué me invita Jesús con este evangelio? Y veamos, de acuerdo a lo que hemos meditado, Jesús me está invitando en este evangelio, nos está invitando a ti y a mí a orar antes de tomar una decisión, como Él lo hizo, orar al Padre, pedir
que nos ilumine para que se haga su voluntad en nuestra vida. Nadie más que Dios conoce qué es lo bueno para nosotros. Entonces, en principio, hacer ese propósito. Cada vez que voy a tomar una decisión importante en mi vida, orar al Padre, pedirle discernimiento, pedirle que me ayude a tomar esa decisión. Luego, revisar esa invitación que nos ha hecho Jesús a ser sus discípulos. Tú y yo estamos en este camino de fe, una fe católica, y nos preguntábamos, ¿estoy defendiendo mi fe o me da vergüenza defenderla públicamente? Entonces, allí debo revisar cómo estoy actuando al respecto. ¿Defiendo realmente mi fe? ¿No me da vergüenza mostrar que soy católica, defender mis criterios, mi creencia? Los discípulos, hermanos y hermanas, tenían coraje, eran valientes, no les daba miedo que los persiguieran, que los mataran, porque daban a conocer la buena nueva que les había enseñado Jesús. Le decían cristianos y por decirse cristianos los perseguían y los mataban. ¿Y tú y yo? ¿Nos da vergüenza? Entonces hagamos ese propósito. Si he detectado, he visto que me da vergüenza, voy a vencer esa vergüenza. Voy a mostrarle mi fe a todos. Probablemente en nuestro vecindario, en nuestras familias, hay personas de otras creencias y a veces nos quedamos callados. No es cuestión de discutir, pero sí defender nuestra fe, que respeten nuestra fe, nuestro punto de vista, nuestra creencia en lo que Jesús nos ha enseñado. Y por último, nos preguntábamos si tenemos la valentía de propagar la fe y de dar a conocer a los demás lo que yo sé. Entonces, el propósito aquí, si no lo estoy haciendo, sería ponerme en camino, y ponerme a propagar el Evangelio, a hablar de Jesús con mis amigos, a compartir estos videos. No te dé pena, esta es tu fe. Y cuando te pregunten, ¿por qué me has mandado ese video? Porque quiero que te acerques al Señor, quiero que lo conozcas desde su palabra. Entonces te invito a que leas la palabra conmigo. No te dé pena, porque nuestros hermanos de otras denominaciones religiosas lo hacen, no les da vergüenza, van tocando de puerta en puerta, de casa en casa, van caminando por la calle, se están arriesgando a que les cierren la puerta en la cara, no les da pena. Y a ti y a mí nos va a dar vergüenza decir que somos católicos, nos da vergüenza decir que creemos en Jesús, nos da vergüenza mandar este video a nuestras amistades porque se van a reír de nosotros, nos van a decir fanáticos. ¿Y qué nos importa? Es problema de ellos si no creen. Yo estoy cumpliendo
con hacerles conocer la verdad. Dios se encargará del resto. Entonces, hermano y hermana, pongamos nuestro mejor empeño, pongamos manos en la obra. Hay mucho que hacer. Como te decía al comienzo, la mies es mucha, los trabajadores pocos. Así que no es casualidad que estés aquí capacitándote a través de esta lección divina. El Señor quiere de cada uno de nosotros que demos a conocer lo que Él nos ha entregado, lo que Él, a través del proceso de, de, de educación que Él nos está dando, no es para que lo guardemos para nosotros, sino para darlo a los demás. Entonces, ánimo, te leo en los comentarios, ánimo. Bien, y así hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Te invito a que compartas el video, le des un me gusta, un dedito arriba, te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que estés pendiente cada vez que suba material al canal. Recuerda que este canal lo he hecho con la finalidad de compartir mi fe y de ayudarte a formarte en la fe. Y para esto pongo a tu disposición todos los materiales que estoy subiendo. Revisa lo que tengo ya subido en el canal y está pendiente de los próximos videos que voy a estar por subir. Entonces, no perdamos el tiempo viendo en las redes sociales tonterías. Preocupémonos y dediquemos tiempo para nuestra formación. Recuerda que todo esto es un proceso y este proceso va a dar un resultado en nuestra vida, que es fortalecer nuestra fe y llegar a la salvación y más allá la santidad, si Dios nos los concede. Entonces te digo, hasta mañana vamos a encomendarnos a nuestra Madre diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros, oh Divina Pastora de las almas. Amén. Hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.